Buenas tardes, mi nombre es Andrés Herrera, soy estudiante de la UNAD, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es el trabajo colaborativo del podcast de la materia de Historia y Teoría Política Emergente. Eh, el tema que fue de mi interés fue las resistencias desde las periferias y cómo el activismo digital transforman las luchas en el mundo. Para esto pues decidí hacerlo en un formato tipo video en donde charlaré un poco sobre lo investigado. Intenté ponerme en contacto con mis compañeros para realizar este trabajo de forma colaborativa, pero no fue posible, no respondieron ni por ninguno de los medios, ni por mensaje interno, ni por el foro. Entonces pues he decidido hacerlo así. Bueno, yo seré locutor. Creo que podemos imaginar un poco en este mundo de cómo las distintas voces empiezan a sonar, se empiezan a escuchar sobre las problemáticas, sobre las luchas sociales, sobre las discriminaciones, sobre las violencias. Y pues es desde la calle, desde los pueblos, desde las comunidades, en donde podemos ver cómo nacen estos movimientos emergentes que abarcan estos temas, que quieren combatir, quieren luchar en contra un sistema que los oprime. Y pues hay diferentes formas de expresiones y lo vamos a abarcar. Por ejemplo, podemos explorar el cómo los movimientos sociales de manera organizada buscan tomar acciones en conjuntas para transformar sus territorios. Entonces, pues hay cosas muy interesantes como el, la forma en la que actúan, en cómo se relacionan política, social y económicamente. Pero para esto necesitamos primero saber, bueno, ¿y qué son los movimientos sociales? ¿Qué son los movimientos y de dónde nacen estos movimientos? Bueno, pues estos movimientos no provienen, no nacen de un centro de poder o de una estructura organizada de poder, de mando, de dirección. Nacen principalmente de las partes de abajo, de las zonas populares, de las masas de personas que normalmente han sido afectadas pues por un mal trabajo, por una mala administración y donde han vulnerado los derechos de una población. Entonces, por ejemplo, podemos ver con los jóvenes en los barrios, con los jóvenes en los guetos en Norteamérica, las favelas en Brasil, las comunas en nuestro país Colombia, que se organizan en una forma en donde resisten y resisten para demostrarle a la autoridad, a la local, a la nacional, de que son jóvenes que se inspiran por el arte, que se inspiran por la música, por el baile, por sus talentos. Y es muy importante analizar esto, porque también podemos ver en este surgimiento de comunidades, por ejemplo, los grupos feministas que se organizan para luchar en contra del machismo, en contra de la opresión por parte de este sistema patriarcal, o las poblaciones indígenas en Latinoamérica que se organizan reclamando unos derechos sobre el agua, sobre los territorios, sobre sus creencias ancestrales, en donde pues respetuosamente exigen a los gobiernos nacionales en cada región de Latinoamérica pues que sean escuchados. Y para eso pues acá en Colombia, por ejemplo, la Minga se organizan para tener una sola voz, unísonos y hablar de sus problemáticas. Muchas de sus consignas, y es muy interesante, es sobre la dignidad del pueblo, la dignidad de los indígenas, la dignidad de las mujeres, la dignidad. Y es una palabra muy interesante de estos movimientos. Yo creo que podemos también hablar sobre las estrategias que tienen estas comunidades para resistir. Oiga, ¿y esta gente cómo resiste? Pues esta gente resiste porque salen de la calle a las pantallas, a los celulares, a las redes sociales. Entonces están en la calle, los vemos movilizándose, los vemos protestando, pero los medios digitales también son muy importantes para que estos movimientos pues puedan mantenerse, puedan seguir. Entonces utilizan hashtags, utilizan diferentes maneras para poder comunicarse y pues es muy interesante analizar.
oiga, cómo estas comunidades de manera digital hacen para llamar la atención de otros tipos de poblaciones, o cómo hacen para que la gente se concientice de sus problemáticas. Entonces, bueno, unos ejemplos, el Black Lives Matter, eh, diferentes hashtags a nivel mundial que critican los manejos de las políticas que pueden ser agresivas, retardatarias hacia algún tipo de comunidad en base a los derechos humanos. Eh, para esto también podemos ver, por ejemplo, el cómo algunas plataformas como Temblores ONG pues mapean la violencia en general y protegen a los medios de comunicación de la censura. Entonces eso también es una forma en la cual ellos se protegen, porque muchas veces estas personas que hacen resistencia son perseguidas por un estado, por una comunidad, por un contrario, por la milicia, por un ejército, y pues tienen que protegerse de alguna manera. Otra forma es el impacto. Bueno, esta gente hace sus manejos, pero ¿qué impacta? ¿Cómo me aborda a mí? Pues muchas veces estas discusiones hacen que cambien en lo profundo, en lo interno, los sistemas políticos o los sistemas económicos. Entonces, por ejemplo, antes de que llegaran las mujeres, o sea, antes de que las mujeres se organizaran para que los derechos de ellas, como el sufragio, como el ser ciudadana, como el poder tener una pensión, un salario, etcétera, esos derechos que son básicos, pues teníamos otro sistema. Entonces vamos modificando el sistema para que sea más inclusivo, para que quepamos todos, todas y todes, para que podamos estar y podamos convivir. Entonces eso es una forma de cómo cambia la política. Y cambia la política, cambia la sociedad. ¿Quién pensaría que el mundo de hoy, que es tan distinto, sería como es? ¿Quién pensaría que tendríamos en el mundo hace 200 años mujeres gobernando países? ¿Quién pensaría que tendríamos a la comunidad LGBT ayudando en diferentes naciones, acá no es el caso, como en México, legislando a favor de sus derechos? Entonces, tenemos que aprender también de eso, de cómo tenemos que empezar a involucrarnos en estos espacios. Otro tema que vamos a tratar es el cómo estas comunidades, estas poblaciones, estos movimientos emergentes tienen unos desafíos. Yo lo había tocado anteriormente, que eran esas persecuciones que ellos sufren. Entonces, pues claro, la represión, los castigos, los riesgos, la persecución. Entonces, claro, si tú estás haciendo una lucha, incomodas a alguien, entran a atacarte y tienes que defenderte de alguna manera. Entonces, pues la violencia no se soluciona con más violencia. Tienes que hacer mítines de carácter social, generar manifestaciones, dar un mensaje, promover un discurso. Y esos discursos tienen que ayudarte. Entonces no te pueden criminalizar por defender una causa. No te pueden enjuiciar por defender unos derechos básicos. Ni pueden perseguirte, ni política, ni social, ni económicamente, ni en derechos individuales por lo que tú hagas. Esa es la base del Estado Social de Derecho. Y para eso es importante que pues por medio de vías como lo que nombramos anteriormente, como el internet, la internet, podamos utilizar estos medios y que la brecha digital ayude a que estas personas que están siendo perseguidas, que todos los días podemos ver en distintos lados de Latinoamérica, desafortunadamente, pues se les proteja y no se les vulnere sus derechos humanos. Eh, yo creo que es muy importante valorar las resistencias, las resiliencias de estas comunidades hacia con sus trabajos, hacia con sus poblaciones, hacia consigo mismos, porque cuando miramos en el mapa y vemos a estas personas que sufren, que, que día a día son violentadas, podemos ver pues personas como usted y como yo, que simplemente están intentando tener unas condiciones de dignidad, como lo hablábamos anteriormente, y pues por medio de manifestaciones, murales, grafitis, protestas, medios digitales, etcétera, buscan la manera de poder hacerse valer. Yo creo que es muy importante tener esa reflexión, valorar a las personas que hacen esas cosas, sumarnos unísonamente en una causa y pues tener presente el por qué la gente se organiza y por qué nacen estos movimientos sociales. Bueno, si les gustó, sería bueno que pues de pronto se abordara también este tema en otros espacios, que se concientizara a la gente. Yo creo que se puede tener una buena reflexión del tema. Muchísimas gracias.